Hola, en este video comprobaremos los desfases de la corriente respecto al voltaje en un circuito RLC, en donde tendremos un valor de resistencia de 386,4 ohmios, un arreglo de inductancias cuyo valor es de 8,0997 Hz y por último un valor de capacidad de 6,3298 microfarads, en el cual estos tres elementos se encuentran en conexión serie. Todos estos valores los sacamos directamente del banco de Lorenzo. Ahora, teniendo los valores de nuestros elementos en el dominio del tiempo, nos convertiremos estos valores en el dominio de la frecuencia. Para poder hacer estos cálculos más fácilmente, recordamos que la frecuencia que manejaremos será de 60 Hz, en el cual, para el valor de la resistencia en el dominio de la frecuencia, es el mismo valor que en el dominio del tiempo. Para el caso de la inductancia, este valor está dado por la ecuación de impedancia inductiva, J omega L, pero se preguntarán el por qué ese valor en la componente real de la impedancia inductiva. Pues este valor se obtuvo en la medición previamente de voltaje sobre corriente en el arreglo de inductancias que utilizaremos para esta práctica. Por último, obtenemos el valor de impedancia capacitiva, el cual es el resultado de la ecuación menos J sobre el inverso de omega C. Ya en el laboratorio introducimos las llaves de seguridad y de activación del banco de Lorenzo. Seguidamente activamos las protecciones del banco para su correcto funcionamiento. Ahora seleccionamos un rango de voltaje de acuerdo a la necesidad. Para este caso utilizaremos la opción B en el arreglo de fuentes 2. Consecuentemente, cuadramos nuestro multímetro, conectando la punta de color rojo en la opción de medición de voltaje y la punta negra como punto común. A su vez, configuramos el multímetro en la opción de voltaje alterno. Como vamos a trabajar voltaje monofásico, conectamos la punta roja en la salida de la línea 1 y a su vez la punta negra en el neutro del banco, para que de este modo podamos configurar el voltaje deseado para esta práctica. El cual según lo diseñado debe ser de 140 voltios. Seguidamente tenemos nuestro módulo de cargas, en donde tenemos 3 resistencias, 3 bobinas y 3 condensadores. En donde, para este caso, utilizaremos la posición 4 para la resistencia, posición 1, 1, 2 para la bobina y posición 4 para el condensador, en donde todos estos elementos se encuentran conectados en serie. De este modo realizamos nuestra conexión serie. Ahora, teniendo configurado nuestro módulo de fuentes y nuestro módulo de cargas, ahora tenemos que alimentar nuestro circuito con la fuente que hemos configurado anteriormente, en donde la salida de la fuente L1 irá conectado al positivo de la resistencia y el negativo del condensador irá conectado al neutro del banco. De este modo estaríamos cerrando nuestro circuito. Volvemos a conectar nuestro multímetro para garantizar nuestro voltaje al circuito, debido a que este puede variar al momento de conectar las cargas. Varía un poquito, entonces lo volvemos a configurar a 140. Teniendo nuestro circuito ya cerrado, ahora debemos entender cómo conectar nuestros instrumentos de medición. El más importante, el osciloscopio, en donde debemos tener en cuenta un punto común para los dos canales o sondas.
así como vemos en el circuito planteado en la parte superior. Todo esto para medir el desfase de la corriente respecto al voltaje en una bobina. Sabiendo que el ángulo de desfase tanto del voltaje como el de la corriente y la resistencia es el mismo, tomamos este como ángulo de la corriente, en donde el positivo de la sonda del canal 1 irá conectado al positivo de la resistencia y el negativo de la sonda del canal 1 irá conectado al negativo de la resistencia. A su vez, el positivo de la sonda del canal 2 irá conectado al negativo de la inductancia, eso sí, teniendo en cuenta que debemos invertir este canal debido a que estamos cambiando la polaridad de la medida. Todo esto para saber el desfase que hay entre el voltaje de la bobina respecto a la corriente del circuito. Ahora debemos realizar nuestro arreglo de sondas, en donde conectaremos el positivo de la sonda del canal 1 a un cable rojo banana caimán. A su vez, el negativo de la sonda del canal 1 lo conectaremos a un cable negro banana caimán, teniendo en cuenta que ese va a ser nuestro punto común. Ahora repetimos el mismo procedimiento. Conectamos el positivo de la sonda del canal 2 a un cable rojo banana caimán y no conectamos el negativo de la sonda del canal 1, ya que ya tenemos como referencia al negativo de la sonda del canal 1, si no estaremos alterando la medición. Para entender un poco las conexiones del osciloscopio, realice este circuito, en donde conectaremos el positivo de la sonda del canal 1 al positivo de la resistencia. A su vez, el negativo de la sonda del canal 1 lo conectaremos al negativo de la resistencia. Y por último, conectaremos el positivo de la sonda del canal 2 en el negativo de la bobina. Eso sí, no conectaremos el negativo de la sonda del canal 2 debido a que estamos conectando dos puntos de referencia en nuestro osciloscopio y eso afectaría nuestra medición, nuestra correcta medición. Entonces, como ya sabemos, conectamos el positivo de la sonda del canal 1 en el positivo de la resistencia y el negativo de la sonda del canal 1 en el negativo de la resistencia. A su vez, el positivo de la sonda del canal 2 en el negativo de la bobina. Este fue el resultado de nuestra medición. Recordemos que para una correcta medición debemos revisar que tanto la medición del canal y la sonda tengan el mismo rango de medida. Revisamos el canal 1, lo dejamos por 10, ya que nuestra sonda estaba por 10, y ahora configuramos el canal 2, de igual manera que esté nuestro instrumento de medida por 10. Ahora nos vamos a la opción del menú del canal 2 e invertimos nuestra señal para tener la señal deseada y poder realizar correctamente la medición. Teniendo las señales correctas, ampliamos un poco la señal para poder evidenciar el desfase. Luego de ello, nos dirigimos al menú del osciloscopio. En el botón cursor activamos la opción manual y activamos solamente el cursor A. De tal manera acercamos este cursor en una subida o baja de la señal. Para este caso será de subida de la señal del canal 2. Ahora desactivamos el cursor A y activamos el cursor B y lo ajustamos en donde la señal del canal 1 pasa por 0 en un tiempo de subida. Ahora desactivamos el submenú y el dato de nuestro interés es el valor que arroja el osciloscopio como delta X, el cual, por medio de la ecuación θ igual a delta X por frecuencia angular, tenemos el valor de θ en graines. Ahora apliquémoslo en la calculadora, en donde tenemos el valor de delta X, 4,6 milisegundos, por la frecuencia angular 120 pi, recordemos que estamos en una frecuencia de 60 Hz, y obtenemos el valor de θ en graines. Ahora, por medio de una regla de 3, lo pasamos a grados. Entonces cogemos el mismo valor, lo multiplicamos por 180 y lo dividimos por pi.
desfase de 89,85, aproximadamente 90 grados. Ahora vamos